El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy vamos a tener una entrevista especial. Estamos con la magíster Natalie Forest, economista e investigadora, a quien le damos un cordial saludo y sobre todo le agradecemos por brindarnos su tiempo y por brindarnos su perspectiva también. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, poder compartir este espacio con ustedes, poder conversar sobre estos temas y también, plantearnos el repensar el desarrollo, ¿no? Muchísimas gracias, magíster Natalie. Queremos, antes de comenzar nuestra entrevista, queremos explicarle brevemente a nuestra teleaudiencia el perfil de nuestra entrevistada, quien es economista con una maestría en Desarrollo Económico y Economía, Mercados Emergentes de la Universidad de York, en Reino Unido, y de igual manera tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Nuestra invitada tiene experiencia en lo que es macroeconomía, finanzas, políticas públicas y también con análisis de grandes bases de datos. Es consultora y actualmente está orientada sus investigaciones a impacto climático en la economía global. Queremos preguntarle, magíster Natalie, ¿cuál es la perspectiva o por qué es importante considerar los bonos verdes en el contexto actual de lo que es el cambio climático? Mira, el cambio climático ha planteado muchos riesgos, no solamente por eventos climáticos extremos, sino también por la necesidad de reducir el dióxido de carbono y también ser más amigable con la naturaleza. Y en este movimiento que hay, se han identificado muchos retos. También está acompañado con la eficiencia energética. Entonces, se ha calculado que la cantidad de dinero que se necesitaría es enorme y se han empezado a ingeniar en mecanismos que podrían movilizar los recursos hacia estos objetivos. En ese marco, varios países, ya sea por cuestiones energéticas, por cuestiones alimentarias, por cuestiones de riesgos de eventos climáticos extremos, pues han empezado a estructurar sus estrategias climáticas y ambientales y energéticas y han empezado a buscar financiamiento para esta nueva transición, estos nuevos cambios que se están generando. Y los bonos verdes pues han surgido ahí, son instrumentos de deuda, que pueden ser emitidos por entidades públicas o privadas y que buscan canalizar estos recursos específicamente a estos objetivos, ¿no? Y son instrumentos flexibles, los bonos en general lo son, pero que tienen estas peculiaridades que son específicamente enfocados a actividades o a proyectos, ya sean públicos o privados, que coadyuven con esta transformación. Perfecto. Y bueno, queremos hacer un pequeño paréntesis, preguntarle, por ejemplo, me recuerdo que en la economía hay una relación que se llama, es la curva de Kuznets, en la cual aborda la relación entre lo que es el crecimiento económico y el crecimiento de la contaminación medioambiental, que está relacionado con esto del medio ambiente. En nuestro país, por ejemplo en Bolivia o en otros países de América Latina, en este tema de el cambio climático, de la contaminación, ¿qué tan sostenible es el tema de la contaminación ambiental en su relación con el crecimiento económico? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, hay evidencia que se ha encontrado que a partir de la revolución industrial se ha emitido más dióxido de carbono y eso ha contribuido a la contaminación y obviamente a la calidad de vida de las personas. También hay evidencia
de que mayor crecimiento ha contribuido a mayor CO2 y sin tener que ir tan lejos en el tiempo. Eso en el caso de China e India, que han tenido mayor emisión de dióxido de carbono, pero también han tenido mayor crecimiento en los últimos años. Y la evidencia ya es contundente y se indica que es este efecto invernadero el que podría afectar a generar más eventos climáticos extremos. Y en ese marco también se ha determinado que tiene que cambiarse este consumo energético que no es sostenible, o sea, básicamente de origen fósil, ¿no? A energías renovables, más amigables con el medio ambiente o que nos lleven a reducir estas emisiones de CO2. También hay elementos, ¿no?, que si ves más lejos en la historia te indicarían que no es necesariamente un factor humano el que te lleva a este nivel de contaminación y de emisiones de efecto de gas invernadero, pero lo que no puedes negar es que, independiente de que creas o no, porque nos lleva a esta conversación entre los que creen en el cambio climático y los que no, en el cambio climático generado por el hombre y los que no, no puedes negar que tienes que enfrentar eventos climáticos extremos, que una sequía o inundaciones pueden tener efectos adversos en la economía, en tu balanza comercial, y que necesitas abordar también la diversificación de la matriz energética. O sea, más allá de que creas o no, porque yo no pretendo convencer a nadie, por más que la evidencia lo demuestre, creas o no en el cambio climático ocasionado por el hombre, sí tienes necesidades necesidades en cuanto a shocks de eventos climáticos extremos, sequías, inundaciones, y también tienes necesidades de diversificar tu matriz energética. Entonces, en ese marco, los bonos verdes o tener políticas estratégicas tanto de cambio climático y energéticas es bastante relevante para cualquier país. Perfecto. Bien, en esta línea de del financiamiento verde, ¿por qué abordábamos esta relación de la economía al medio ambiente? Porque está en la línea de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, ODS en español, SDGs en inglés. Y también queremos preguntarle, bueno, los bonos verdes están basados es un financiamiento que está orientado a proyectos que son amigables con el medio ambiente. Y si tomamos como contexto América Latina, ¿cómo ha ido en el tiempo evolucionando estos instrumentos de financiamiento, estos mercados? Tal vez no sé si nos podría dar algún ejemplo de qué países, por ejemplo, en la región están a la vanguardia de estos instrumentos. Bueno, uno de los pioneros fue México, está bien establecido Chile, y Colombia tiene excelentes, tiene una taxonomía bien establecida. Pero mira, a nivel mundial, los grandes jugadores en este mercado son Europa y Asia, básicamente. Si me permites, te comparto un gráfico para un poco de apoyo visual. Adelante. Creo que no puedo hacerlo todavía. Ahora sí. Adelante, por favor. Ya. Bueno, si pueden apreciar en el gráfico, como les indicaba, los grandes jugadores son Europa y Asia-Pacífico. Latinoamérica se encuentra acá, es bien chiquito, son 5.000 millones de dólares que se han emitido hasta 2023 y ya han representado menos del 1% del total global. Pero
Em, esta información no solo incluye bonos verdes, sino también los bonos de sostenibilidad, que son bonos que incluyen elementos vinculados al tema verde, pero también están asociados con temas sociales, tienen un componente social. La mayor parte en el mundo, a 2023, como se han emitido como unos 870.000 millones en instrumentos de este tipo, de los cuales el 68% corresponde a bonos verdes y que serían como unos 587.000 millones más o menos. Y el resto del mercado se distribuyó entre bonos de sostenibilidad, 17%, y una menor proporción entre bonos sociales, bonos vinculados a sostenibilidad, y otras clasificaciones que son un poco más ambiguas, pero que tienen componentes verdes o de sostenibilidad, pero que son más pequeñas en proporción en el mercado. Y este desglose es relevante porque también permite entender mejor la naturaleza de los flujos financieros en el mundo, y en particular para la región de América Latina se ha estado evidenciando una, un comportamiento en cuanto a que América Latina presenta más bonos de sostenibilidad en un 47% comparado con 38% que son solo bonos verdes. En este marco puedes apreciar que esto se vincula a las necesidades no solo ambientales, climáticas y energéticas, sino también sociales de la región. Y Sí, perdón, sí. aquí, sí, perdón, ¿me siguen escuchando? Sí. Bueno, ahora podemos ver quiénes son estos, en este comportamiento, quiénes son los principales emisores. Permítanme un segundito. Son las Bueno, empresas no financieras las sí, que... básicamente son empresas no financieras que se concentran un 78% del total emitido. Han sido los grandes jugadores en esta historia desde 2014, básicamente. Incluye sectores como energía, transporte y agroindustria. Y el segundo jugador es un 12%, que sería el sector financiero, empresas financieras, que está acá. Y bueno, hay que notar, ¿no?, que a pesar de que el mercado, la participación en el mercado de Latinoamérica es bastante pequeñita, ha estado bastante movido en los últimos años. Entre 2019 y 2021 se ha destacado la emisión de bonos soberanos, bonos verdes, bonos en sostenibilidad, principalmente por México, Chile y Colombia. Y bueno, eso en el marco de la pandemia y de que ha habido más estímulos eh, eh, monetarios, más estímulos para la demanda, se evidenció mayor liquidez, tasas de interés más bajas. Y bueno, este comportamiento cambió ya para 2022-2023, donde hubo una reducción de la liquidez, hubo un cambio de flujo, se revirtió los estímulos que se estuvieron colocando por la crisis de la pandemia, y las tasas de interés también subieron. Entonces ya entidades gubernamentales ya no tuvieron una menor participación, y bueno, están esperando seguramente a colocar bonos en mejores condiciones. El mercado de bonos en general se vio afectado por estos cambios en los mercados globales. A pesar de eso, sigue habiendo movimiento. Si tanto las compañías como los gobiernos no pudieron participar de mercados internacionales, y participaron mercados nacionales, y por eso se sigue manteniendo esta participación de empresas no financieras con un porcentaje alto. A pesar de las circunstancias, el mercado ha estado bastante movido. En la gráfica anterior, por ejemplo, si vemos el 2019, el 2020, el 2021 ya en menor medida, ¿a qué se debe que ha existido después del 2020 posiblemente una reducción significativa en lo que son
las emisiones por parte de los gobiernos? Bueno, las tasas de interés han subido, también ha habido una reversión de los incentivos, de los estímulos que se colocaron en la economía, eso afectó la liquidez. También está la guerra de Ucrania, que llevó a mayor volatilidad. Y bueno, los inversores se refugiaron en bonos del tesoro. Entonces, hubo un cambio en los niveles de liquidez en el mercado de bonos en general. Y esto llevó a que, bueno, jugadores como los gobiernos centrales y locales ya no tengan las condiciones en cuanto a tasas, tal vez, y de colocar estos bonos, porque estabas compitiendo también con bonos del tesoro, que estaban más atractivos en ese momento. Bonos del tesoro de los Estados Unidos. Y la volatilidad del mercado por la guerra, ¿no? Perfecto. Básicamente eso. Pero como puedes ver acá, sí, el mercado sí no se movió mucho internacionalmente, sí se movió a nivel nacional. En los países que estaban emitiendo bonos y colocaron bonos en mercados nacionales. Colombia estuvo colocando bonos en su país. Hay empresas de energía que estuvieron colocando, principalmente es energía la que se mueve. Y esto lo puedes ver acá. En este cuadro ya vemos por el uso de fondos, donde principalmente la inversión, alrededor del 73% se va a energía limpia, para parques solares, plantas eólicas, redes eléctricas eficientes, y esto te muestra el interés que hay en la región en diversificar la matriz energética. Otro componente interesante, que lo puedes ver acá entre 2019 y 2021, es transporte. Se redujo para 2023, pero esto más que nada responde a las iniciativas de los bonos emitidos por los gobiernos, los bonos soberanos. En transporte para 2023 ya fue un 9%, y existe otros elementos como el uso de suelos, que también estuvo interesante, más que nada orientado a reforestación en estos años. Energía sigue siendo prioridad en la región, independientemente de las condiciones del mercado internacional. O sea, las empresas energéticas o que están vinculadas al sector han seguido emitiendo bonos, tanto puede ser mercado internacional con mayor restricción, si están más preparadas, o mercados nacionales directamente. En esta línea de, por ejemplo, si vemos que dentro de las emisiones de bonos verdes, uno de los principales sectores es el sector de energía. ¿Qué tipos de proyectos vienen a financiar estos bonos verdes? Proyectos de transición energética, reemplazar por, no sé, estoy mencionando algunos casos. Sí, Alan. Son básicamente energía sostenible. También hay eficiencia energética. Ojo que eficiencia no es lo mismo que ahorro energético. Ahorro es que consumas menos. Eficiencia es que hagas cambios o ajustes tecnológicos. Básicamente eso, hay plantas eólicas, plantas solares, la distribución, redes eléctricas, hidroeléctricas. Entonces hay una variedad, no hay un proyecto en específico, es una variedad. Y también hay que funciona tanto en la distribución como en la generación, ¿no? Entonces, varios países, Colombia, por ejemplo, Celsia ha emitido bonos en el mercado local para una construcción y expansión de parques solares. Entonces, entre 2018 y 2021, básicamente. Entonces, la diversificación de la matriz energética ha sido prioridad en la región para los países que han desarrollado los marcos y las estructuras para generar bonos en mercados internacionales y nacionales. ¿Cuáles serían
las limitaciones para ciertas economías o para ciertos países en acceder a este tipo de, a este tipo de financiamiento sostenible. Hay ciertos requisitos, son exigentes, no son exigentes. ¿Qué es lo que Sí. necesita, lo que se necesita? Bueno, una diferencia con los mercados de Europa y los mercados asiáticos es que es estructural. Em, Estos mercados se han desarrollado más porque, bueno, hay el sector financiero es más desarrollado, el sector de bonos e instrumentos financieros, las bolsas de valores de estos mercados son más desarrollados, han podido generar estructuras institucionales. Un factor clave también es la taxonomía, que es la clasificación de qué es verde y qué no es verde, y marcos regulatorios, tienen mecanismos para desarrollar portafolios, y en el marco nacional tienen bien claras qué potencial tienen, qué necesidades tienen, qué riesgos se enfrentan, y eso les ha permitido crear las clasificaciones, evidenciar sus necesidades, cuáles son los mecanismos más adecuados para financiar las soluciones, y es accesible tanto para la población local como para los inversores internacionales. Entonces es una cuestión más que nada estructural. América Latina si bien tiene gran potencial por la biodiversidad, porque tiene una gran capacidad para generar energía renovable, no tiene marcos, o sea, se han ido generando con el tiempo. Chile, México y Colombia son los que más han evolucionado en estos temas, pero le falta grandes estructuras, o sea, y es una cuestión también institucional. Se necesita mucha transparencia para ganar la credibilidad de los emisores, digo, de los inversores. Los emisores, a veces, si no tienes estos marcos bien estructurados, bien diseñados, los emisores no saben si su proyecto califica o no para un financiamiento verde o un financiamiento sostenible. Y los inversores no saben, también se pierden o empiezan a desconfiar por riesgos de greenwashing y otros riesgos que puedan encontrar en los mercados. También reglas claras, que haya un marco de inversión claro y de seguridad jurídica en los países. Entonces es complicado, es una cuestión estructural e institucional más que nada. Muy bien. Supongamos de que un país determinado dice, bueno, ok, bueno, no un país, una empresa energética o una empresa no financiera, como usted nos estaba mostrando, dice, ok, tenemos proyectos para una planta eólica. Okay, entonces vamos a un mercado financiero internacional, obviamente hay un proceso largo, y se consigue el financiamiento. Hay alguien que va a verificar que efectivamente, por ejemplo, esos recursos que han sido captados se hubieran canalizado, hay una auditoría o algo así que verifique que los fondos se han invertido en esos proyectos ecológicos. Sí, bueno, hay instituciones, hay el Climate Bond Initiative, que es una que tiene sede en Londres, es una organización que tiene, creo que fue creada en el 2009, y es un referente en el desarrollo para generar estándares para la emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles. Han generado una serie, tienen sus principios, básicamente aseguran de que los bonos cumplan con 4 principios que se han generado en el Green Bond Principle, los principios de bonos verdes, que el primer componente es el uso de fondos, que el bono tiene que indicar cómo van a ser utilizados esos fondos. Estaban basados básicamente en los proyectos, son los que
son clave en este sistema. No es como cuando emites un bono cualquiera, donde no sabes específicamente en qué se va a destinar esos fondos. En el caso de bonos verdes o bonos sostenibles, tiene que tener proyectos claros, ambientales, climáticos, sociales, tienen que indicar bien los componentes. También hace énfasis en el proceso de selección y evaluación de los proyectos. Los emisores deben proporcionar información de forma clara sobre los objetivos ambientales, climáticos, y los procesos por los cuales el emisor determina que el proyecto encaja en la esfera ambiental o a la adaptación y mitigación del cambio climático. Otro componente es la gestión de los fondos, porque ellos, quieren garantizar que el dinero se utilice para proyectos específicamente para eso, y los emisores deben comprometerse básicamente a utilizar un sistema de gestión de ingresos, de auditoría. Otro componente final sería el reporte. Hay reportes que se tienen que llevar a cabo. Son reportes periódicos, no se indica necesariamente, creo que depende del proyecto, qué información y cómo, en qué periodo se va a publicar. Tienes que utilizar indicadores de impacto, desempeños cualitativos, cuantitativos, por ejemplo, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, volumen de agua tratada, si es el caso de proyectos para la distribución de agua, por ejemplo, o para el tratamiento de agua, o si hay componentes sociales y componentes ambientales también, en qué grado de alineación con los objetivos de sostenibilidad, con los ODS, está alineado los objetivos del proyecto o los resultados del proyecto. Entonces es un poco más complicado, como te digo, es bien específico, tiene sus estructuras, pero en el mercado, a través de la CBI, del Climate Bond Initiative, se han generado entidades verificadoras que fueron certificadas previamente por esta entidad, por el CBI. Estas entidades ejecutan procesos alineados con estos esquemas que permiten verificar naturalezas ambientales, climáticas o sociales de los bonos. Y a través de estos esquemas de requerimientos y verificadores se juega un rol muy importante en la certificación de bonos verdes. Muy bien, perfecto. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. El tiempo nos ha quedado demasiado corto, Magister Natalie. Para culminar ya nuestra entrevista, queremos hacerle dos preguntas. Una, hemos hablado de lo que son los mercados financieros internacionales, que fundamentalmente este tipo de emisiones están liderados por países europeos, países asiáticos. También usted nos ha comentado cuáles son los principales actores. Pero queremos preguntarle qué sucedería en el caso de economías en vías de desarrollo como son economías latinoamericanas, si estos podrían incorporarse dentro de sus mercados financieros internos. Por ejemplo, incorporarse dentro de una bolsa boliviana de valores, dentro de una bolsa chilena de valores. También podrían estructurarse este tipo de productos. Claro, de hecho ya se estuvo haciendo en Bolivia. Si bien no hay un marco grande a nivel país que te indique una taxonomía que vincule las necesidades del país o las potencialidades del país a temas ambientales, sociales o climáticos, hay bonos hay clasificaciones más pequeñas que están usando en las bolsas, que pueden ser como bonos temáticos, que te dicen más o menos qué proyectos clasificarían dentro de estas actividades, ¿no? Y obviamente hay diferentes formas en las cuales han empezado a surgir estos proyectos en los países. Da más claridad que tengas un marco nacional, pero para un nivel más local, y cuando están empezando estos indicadores de bonos temáticos, las selecciones que tienen, el seguimiento que les puedes dar a través de apoyos técnicos que también pueden ser llevados a cabo por bancos de desarrollo, ayuda a aclarar y a que el mercado empiece a
desarrollar una variedad de instrumentos de apoyo, ¿no? No solamente creo que hay en la Bolsa Boliviana de Valores de Bolivia, hay en el Banco de Desarrollo Productivo ha hecho una emisión de bonos con cooperación de la asistencia técnica y cooperación de la CAF, y creo que también en Naciones Unidas hay diferentes sistemas y mecanismos que se están generando, y es un elemento interesante porque te permite agrupar tal vez proyectos más pequeñitos que no alcanzarían a una emisión grande de bonos o que no tienen el perfil de riesgo crediticio para llegar a una emisión de bonos, pero que pueden acceder a créditos a través de esta emisión de bonos. En otros países como México, por ejemplo, lo hace Scotia Bank, ha hecho una emisión, creo que la primera, una emisión local de bonos verde etiquetado, y ha generado recursos para su cartera de bonos verdes, de proyectos más pequeños, ¿no? Entonces es posible, o sea, pero obviamente un marco más grande, un marco nacional, una taxonomía como la que tiene Colombia, por ejemplo, tiene una taxonomía oficial nacional vinculada a sus sectores también, entonces facilita mucho el trabajo para tanto los emisores como los inversores. Muchísimas gracias, Magíster Natalie. Y nuestra última pregunta ya para cerrar la entrevista es, ¿qué recomendaciones políticas a raíz de su documento publicado en la revista latinoamericana para el desarrollo, que de hecho esta entrevista está basada en un artículo que ha publicado la Magíster, qué recomendaciones podríamos brindar o reflexiones finales? Bueno, para los gobiernos, una forma que podrían facilitar todo este proceso es establecer objetivos y políticas ambientales que permitan identificar el potencial de los países, sus retos ambientales, sus retos climáticos, sus necesidades de diversificación de la matriz energética, y así también ayudar a determinar sus necesidades de financiamiento. También pueden los gobiernos liderar la creación de normativas que establezcan qué se considera verde o sostenible. Una taxonomía nacional, como le iba diciendo, brinda seguridad jurídica a los emisores y confianza a los inversionistas, da señales también al mercado. En última instancia, emitir bonos verdes desde el Estado permite financiar programas prioritarios, o sea, son programas de gran escala como transporte limpio, eficiencia energética, cosas que se han estado haciendo en la región, y al mismo tiempo también fijar experiencias, también fijar estándares de calidad para el resto del mercado, o sea, es una señalización de experiencia para el resto del mercado nacional. En el marco de bancos de desarrollo, estos pueden proveer asistencia técnica y estructuración financiera. Como le estaba explicando, los proyectos más pequeños pueden ser agregados y pueden ser vinculados a poder acceder a financiamiento verde, a grandes inversores y a grandes montos de financiamiento. Implementar instrumentos de mitigación de riesgo a través de garantías parciales, fondos de cobertura, líneas de crédito. Los bancos de desarrollo, los países en general, pueden generar mecanismos para mejorar el perfil de riesgo de los emisores, ¿no? Y también pueden ayudar a fomentar la generación de mercados secundarios, apoyar la creación de plataformas de información, monitoreo para asegurar que los bonos verdes mantengan trazabilidad, transparencia y reporte de impactos a lo largo de la vida del bono, ¿no? Muchísimas gracias, Magíster Natalie. Queremos agradecerle a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad. Uno de los principales objetivos de este programa es difundir las investigaciones que son relevantes para la sociedad y queda abierta la posibilidad para un futuro trabajo que usted tenga, que también lo pueda difundir a través del Canal 11 Televisión Universitaria y de las redes sociales de la Facultad de la Universidad Autónoma Gabriel Jiménez Moreno. Ok, bueno, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por el espacio y por el interés en la temática, ¿no?
Muchas gracias, Magíster Natalie. Esta fue nuestra conversación principal en la cual estuvimos hablando sobre lo que son los bonos verdes, un análisis integral. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre los bonos verdes como un mecanismo de financiamiento alternativo que está orientado a lo que es la sostenibilidad y está relacionado con proyectos que son financiados de manera sostenible. Si hablamos básicamente de cuáles son las principales regiones y países en los que se da este tipo de financiamiento a nivel mundial, podemos decir que Europa y Asia son los países, son los continentes donde se está dando en mayor medida este tipo de financiamiento. En el caso de Latinoamérica destaca, por ejemplo, México y también destaca Chile. Los sectores económicos donde más se destinan estos recursos es, en primer lugar, energía, en segundo lugar, agua y transporte. El tipo de emisores usualmente son empresas no financieras, en primer lugar, empresas financieras, en segundo lugar, también existen gobiernos y fundamentalmente ¿a qué están orientados este tipo de financiamiento? A lo que es eficiencia energética, como ser plantas eólicas, plantas solares, distribución y generación de energía eléctrica amigable con el medio ambiente, lo que es la diversificación de la matriz productiva. Sin duda alguna, también esta alternativa de financiamiento es una oportunidad para economías en crecimiento o economías en desarrollo, y fundamentalmente hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Estos requisitos son de carácter institucional, como por ejemplo tener reglas claras en el país, tener seguridad jurídica, transparencia institucional y sobre todo también deben quedar claras cuáles son las necesidades que tiene un país en términos de objetivos sostenibles. Por otra parte, hay dentro de las recomendaciones para los gobiernos, fundamentalmente es el de establecer objetivos, políticas ambientales que sean sostenibles en el tiempo, una necesidad, como se había mencionado, de diversificar o cambiar la matriz energética, una estructura de lo que es la taxonomía ambiental e institucional. De igual manera, hay bastantes aplicaciones que pueden realizar, por ejemplo, Esta empresa